Qué bueno. Esto es realmente una contestación a la oración desde hace tiempo y esta iglesia necesitaba ampliar el consejo pastoral y qué bueno verlo en la realidad delante nuestro. Vámonos a la palabra de Dios, a 1 de Pedro, capítulo 3. Hoy nos toca el párrafo que empieza en el versículo 8 hasta el 17. Yo os lo voy a leer para cambiar en la versión de las Américas, que me parece que es curioso la manera en que la enfoca, pero no varía mucho de una versión a otra. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 17. Y dice así la palabra de Dios. En conclusión, y sabéis que como todo buen predicador, cuando Pablo dice en conclusión no tiene nada que ver con cuánto más se va a alargar después. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues por favor, si ponéis en la pantalla el comienzo del PowerPoint, Joel, Marcos, buena parte de los predicadores de la iglesia te cambian el título. Tú propones un título y ellos cogen otro. Verás que yo he hecho trampa. He retenido la tuya, pero le he puesto un subtítulo. La esperanza más allá de la inmadurez. Subtítulo: el sorprendente camino hacia la buena vida. Si salís a la montaña con Dani Paul, Dani, no te veo, ahí estás, o peor aún, si os metéis en una cueva con él, ¿no? Veréis, probablemente no tardará mucho tiempo hasta que os topéis con esta extraña situación, que para subir primero hay que bajar, ¿no? Tantas veces cuando estamos caminando por las montañas estamos pretendiendo subir a la cima, pero nos encontramos que para llegar allí primero hay que bajar una cierta bajada que después hará una nueva subida. En la cueva ni te cuento. Yo no me he atrevido con Dani, alguna ocasión lo he hecho en otro contexto y ahí sí que a veces tienes que meterte por donde dicen que vas a salir al otro lado, pero tú no te lo crees, ¿no? Pero para salir tienes que pasar por ahí. Y este pasaje, de hecho, toda la carta que Pedro escribe, de alguna manera está impregnado de este concepto. Vamos caminando, pero sorprendentemente, para llegar a donde nos quiere llevar Dios, tenemos la sensación de que casi vamos en la dirección contraria, ¿no? Que no nos parece lógico por donde nos está llevando Dios para llegar allí. Y entonces, pues, hagamos un breve, rápido repaso de los 6 contextos, a ver si el mando llega desde ahí, que esta carta en la segunda mitad coloca o describe situaciones en las que los creyentes cristianos pueden sufrir injustamente. En el trozo de la carta que leyó Rubén a los que estuvimos en la primera tanda, en el primer turno, se describe cómo los cristianos en ese primer siglo podían sufrir a manos del Estado. Claro, vivían bajo el imperio romano. Nosotros no,
pero todavía se pueden producir situaciones donde los cristianos podamos encontrarnos defendiendo valores que el Estado no ve y no comparte y de hecho quiere sacarse de encima. En el trabajo, los esclavos cristianos pues muchas veces sufrían realmente barbaridades a manos de sus dueños. Ninguno de nosotros seremos esclavos, pero en nuestro contexto laboral pues también se pueden producir situaciones realmente injustas y muy dolorosas. En el matrimonio y la familia, esto le toca a Nacor, ¿eh? O sea, esto por entrar en el consejo pastoral, pues le ha tocado un pasaje que tiene su complicación, ¿no? Cuando se convertía una mujer en aquel entonces y su marido no era cristiano, pues esto podía ser una situación realmente muy difícil, muy difícil. Sigue teniendo su complejidad, incluso en la sociedad actual, pero en aquel entonces, cuanto más. El párrafo que nos toca hoy habla de la relación personal, el tú a tú con otras personas, cómo interaccionamos. Tantas veces hablamos con la gente y nos dice, bueno, ¿y el trabajo cómo te va? Y nos dirán, bien o mal, ¿según qué? Según es la relación con los compañeros, la relación con las personas. Y después vendrán el pasaje que creo que te toca a ti, Rubén, si no me acuerdo mal, en el contexto de la sociedad que no entiende por qué no nos emborrachamos como otros, por qué no nos apetece hacer lo que a ellos les apetece, por qué tenemos deseos diferentes. Pero incluso, ya al final de la carta, incluso en la iglesia, fijaros lo honesto, lo transparente, lo auténtico que es la revelación que Dios nos da, que incluso nos podemos hacer sufrir en la iglesia, ¿no? Marcos nos ha leído ese pasaje de Ezequiel 34. Los pastores podemos hacer sufrir a la gente. Fijaros la barbaridad de esto. También los miembros de una iglesia pueden hacer sufrir a sus ancianos. Te advertimos en Acor, ¿no? Qué extraño, qué triste, pero puede ocurrir. Algunos cuando leen el Nuevo Testamento o estos pasajes, como encontramos en 1 de Pedro, sienten cierta frustración. ¿Cómo es que aquí no se mandara a los esclavos, por ejemplo, levantarse en revolución armada y cargarse a todos los amos? ¿No? Como Espartaco, ¿no? En las películas de estas del Imperio Romano. ¿Cómo es que no se promueve romper con todo? ¿Veis la imagen que he puesto en esta diapositiva? Aquí hay una roca imponente partida. ¿Y cómo se ha partido esta roca? ¿Lo veis con la suficiente nitidez? Aquí, en un pequeño hueco que tenía, cayó una pequeña semilla, ¿no? Que se arraigó con la humedad, con la lluvia, sacó una raíz, salió un tallo pequeño y con el tiempo un hilito de raíz de la nada, pero colándose por medio del centro de la roca, empieza a hacer una fuerza que al final la revienta. Aquí en estos pasajes hubo y hay un llamado a vivir de una forma desde dentro de las estructuras sociales, de tal manera que al final la revienta. El Imperio Romano acabó. La iglesia que nació dentro de la iglesia romana, aquí estamos y seguimos. ¿Cómo debemos reaccionar, pues, en estas situaciones tan difíciles? Ruth y yo estamos viendo la serie de Chosen, ¿no? Sí, muchos creo que lo habéis visto, y la otra noche vimos un episodio que realmente me pensé, mira, esto es ficción, se ha añadido, no está en el Nuevo Testamento, pero me convence. Hay una escena donde después de Cristo predicar el Sermón del Monte, donde ahí se habla de que si vienes a presentar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ves, arregla esa situación y empiezan a reaccionar. Y creo que es Andrés, si me acuerdo bien, que se va a disculparse con María Magdalena, ¿no? Y ella casi como no sabe cómo reaccionar, porque le dice, nunca en mi vida un hombre se ha disculpado conmigo antes, ¿no? Y claro, por su experiencia en la vida, probablemente era la misma mujer de la que Cristo había expulsado 7 demonios. Es muy, muy posible, como la presentan, adicta al alcohol, quizás
con un pasado de prostitución, es muy probable que una mujer así, en esa sociedad, un hombre jamás se hubiese disculpado con ella, ¿no? La enseñanza de Cristo y el llamado de Cristo al final revienta todas las expectativas de la sociedad. Y también lo hará en la nuestra, si le seguimos. Pero ¿cómo debemos entonces reaccionar ante estas situaciones tan injustas? Pues fijaros lo primero, tan lógico, tan realista. Lo primero que esta carta nos dice es que tenemos que asegurarnos de que no estamos sufriendo por culpa nuestra. Lo dice hasta 3 veces, porque hay creyentes que son un problema. ¿Nos habéis topado con alguno? Hay creyentes que son como babosas, van por ahí y dejan detrás todo un reguero de personas que están así, porque se van quejando, negatividad, ¿no? Hay otros creyentes que van por ahí que son pirómanos, van encendiendo fuegos, ¿no? O sea, entras y aquí está ardiendo y dices, aquí ha pasado Andrés, ¿no? Porque son inmaduros en la fe. Ahí está nos decía Marcos, ¿no? Esperanza más allá de la inmadurez. Ellos hablan como habla la sociedad. Hablan mal de otros cuando esa persona no está. Dicen una cosa en un contexto cuando está una persona, pero cuando están en otro momento con otra persona dicen una cosa diferente. Hacen que esta persona y la otra se enfrenten entre sí. Estas personas que se portan así, sean cristianas o no, al final sufrirán las consecuencias. Perderán amigos y amigas. La gente no se fiará de una persona así. Bueno, dice Pedro, no penséis que ese sufrimiento tiene valor alguno ante Dios. Tú te lo has buscado. Esto de espiritual no tiene nada, ¿no? Segundo llamado de esta carta es gozarnos. De nuevo, qué ironía, qué paradoja. Desde el primer capítulo, ya arrancó en el capítulo 1, versículo 6. O sea, tener una actitud de no quejarnos en esta situación que el Señor está permitiendo en mi vida, no pedir salirme de la prueba, no sorprenderme de que esto esté ocurriendo, eso viene más tarde en la carta, no venirme abajo, sino dejar que Dios produzca el fruto del gozo en mi vida. Porque esto lo tiene que producir Dios, yo no lo puedo hacer. Requiere cierto huerto. Manuel, estuvimos hablando a un momento de sembrar semillas, ¿no? Yo de esto no sé nada, pero entiendo, por lo que me dicen, que a veces cierto fruto solamente se produce en cierta situación donde la planta tiene que hacer un esfuerzo. Los frutos del Espíritu se produce, se desarrolla en contextos de adversidad. ¿Cómo voy a aprender a amar si no tengo nunca una persona poco amable delante? ¿Cómo voy a aprender a gozarme si no paso por situaciones de cierta injusticia y sufrimiento? Tercero, escoger libremente, porque somos libres, lo dice en el capítulo 2, versículo 16, pero escoger libremente someternos a toda autoridad sobre nosotros que Dios ha puesto, al Estado, a los jefes en el mundo laboral, las autoridades en la familia, a Cristo mismo, esto viene en nuestro pasaje, santificad a Cristo, o sea, tenerle en su lugar como Señor en nuestras vidas, a los mayores, a los ancianos de la Iglesia, a Dios Padre. ¿Qué significa esto? No significa obedecer ciegamente a una persona que nos diga lo que tenemos que hacer. No significa callarnos, nunca expresar nuestra opinión. No significa dejar de tener personalidad propia. No significa dejar de hacer el bien. Sí significa aceptar que Dios nos ha colocado debajo de algo o alguien con un propósito. Porque la palabra someternos significa literalmente yo ponerme por debajo. Yo me quiero ir a casa. Qué difícil es esto, sobre todo en la sociedad actual. Fijaros la ironía, la paradoja. Libres, pero escogiendo someternos. Ya hace 5 siglos, Martín Lutero, con su gracia que él tenía para forjar las frases, empezó un libro sobre la libertad cristiana diciendo esto. Un cristiano es totalmente libre, señor de todo, no sometido a nadie.
Y a la vez, el cristiano es un siervo obediente de todos y a todos sometido. Dios te ha dado, si eres creyente en Cristo, una libertad que nadie te puede quitar, pero a la vez te llama a servir a todo el mundo. Pero las dos cosas son verdad. Y esta es la extraña y paradójica libertad en Cristo. Nos libera de nosotros mismos. Nos libera de nuestras limitaciones. Nos da una capacidad de hacer aquello que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. De servir haciendo café para otras personas. Cuando no tengo ganas de venir aquí antes, ¿no? ¿Qué ejemplo más sencillito, más tonto, ¿no? Libertad para servir. Y es el paradójico camino a la verdadera libertad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Y estoy tomándome unos minutos para hacer esto porque algunos, ya son 3 que me han dicho esta mañana que no sabían que estábamos haciendo una serie. Entonces, como que hemos tenido que recolocar en la serie por cuestiones de quién podía en qué momento. Pero, ¿por qué debemos vivir así? Me llamó muchísimo la atención. Cuando leí la carta, nos da 16 razones. 16, qué bueno es Dios. Dios podría decir, mira, Rubén, no me pidas explicaciones, hazlo. Dios es Dios. No tiene que darnos explicaciones. ¿No? Me dice, Rubén, te voy a dar 5, no son suficientes, pues te doy 11 más. 16 razones, solo las leo. Porque esto refina nuestra fe como crisol. Refina nuestra esperanza. Para que algunas otras personas inconversas que no conocen a Cristo se salven. Y otras, pues que nos están acusando falsamente, pues desmontemos esas acusaciones mostrando la realidad de nuestra nueva identidad. Porque esto merece la aprobación de Dios. Porque así seguimos el ejemplo de Cristo. Porque así mostramos nuestra identidad. Seguimos, y ya estamos en el capítulo donde estamos. Hemos sido llamados a ello, así experimentamos la buena vida, así heredamos la bendición de Dios y la vida eterna, y así abrimos oportunidades para el Evangelio. Esto está en este pasaje hoy. Ya la semana pasada, Ana María nos decía, porque es la voluntad de Dios, porque incluso la muerte de Cristo llevó a otros a Dios, porque así somos parte de la gran historia de Dios que incluye a Noé, a Jesús y nuestro bautismo. Es parte de nuestro proceso de santificación, de cómo Dios nos va cambiando para ser más como Cristo. Para dejar sin excusa a los que no conocen a Cristo, nos recuerda a todos que viene el día de juicio, habrá una corona eterna para los que asuman esto y Dios está detrás de la autoridad que nos hace sufrir. No aceptarlo es resistirnos a Dios. Fijaros, 16 razones diferentes. Menos mal que no caminamos solos. La Iglesia está llamada a ser refugio, a ser un oasis en la semana, a ser una familia, pero esto no ocurre así por así. En las relaciones personales unos con otros, ¿a qué estamos llamados? Pues ahí está en el versículo 8, finalmente, estamos por fin en el pasaje, que en principio es el centro del mensaje de hoy. Capítulo 3, versículo 8. Sed todos de un mismo sentir. Tener una misma perspectiva. No significa pensar todos de forma idéntica, pero tener una misma perspectiva. Tantas veces cuando empezamos a hablar con alguien sobre el matrimonio, descubrimos que su punto de partida es muy diferente. O hablar sobre la felicidad, o hablar sobre la libertad. Si se parte de dos cosmovisiones muy diferentes, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Como creyentes, estamos llamados a pensar desde la misma perspectiva, la perspectiva de la palabra de Dios. Demasiadas veces estamos conversando y unos a otros nos decimos, sí, pero yo pienso. Claro, ese es el problema. No que tú pienses, pero que tú pienses desde tu propia perspectiva. Estamos llamados juntos, también como comunidad, a discernir la mente de Cristo. Y esto se dice rápido, pero es posible que nosotros juntos, buscando con los principios de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, podamos pensar lo que Jesús piensa. Esto es una maravilla. Cuanto más pensemos como Cristo, más vamos a encontrar consensos entre todos nosotros.
Segundo, la palabra griega que está detrás es simpatía. Sentir las mismas emociones. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Requiere tiempo. Requiere preguntarnos. Requiere levantar la vista, mirar a la otra persona. O la que no está hoy. ¿Quién no está hoy? ¿Te has fijado? ¿Te has dado cuenta quién no está? ¿Sabes por qué no está? ¿Le llamas para saberlo? ¿Te preocupa? Esto es lo que nos está llamando aquí Pedro a hacer. Tercero, la palabra detrás es Filadelfos, o sea, ser de la misma familia y el amor de la familia, amando una misma familia. La familia no la puedes escoger y los hijos muchas veces dicen, ya lo sé, jolín. Dios nos da familias, las familias humanas no funcionan del todo bien nunca. Todos somos fruto, todos estamos en familias disfuncionales en alguna medida. Pero aquí estamos llamados a una nueva familia, a querernos, a amarnos, a tener un mismo corazón, en cuarto lugar. Curioso, la palabra de detrás ahí literalmente podría ser algo así como tener buenas entrañas, ¿no? Porque en la Biblia muchas veces se habla como que las emociones se sienten en las entrañas, ¿no? Que algo te remueve por dentro, te constriñe, te hace sentir algo de forma que te lleva a actuar. El amor de Cristo nos constriñe, dice en otro pasaje el apóstol Pablo, ¿no? Algo que nos impulsa a actuar, a hacer algo. Después viene la humildad, haciendo una misma valoración. No es que tú valgas menos, no va por ahí la cosa. No es que tú te coloques debajo y yo debajo porque valgamos menos. ¿Qué es la valoración que hace un creyente? Cristo lo vale todo. Estoy de acuerdo contigo. Si esa es tu valoración, yo estoy de acuerdo contigo. Y de repente estamos en la misma onda. Y juntos serviremos a otros porque Cristo se lo vale todo. ¿Sabe? Me gusta mucho el pequeño librito, el título al menos, tengo que confesar que no lo he leído, Ruth lo va regalando a una persona tras otra, Autoolvido de Tim Keller. Qué buen concepto, autoolvido. El poder dejar ya de una vez, de constantemente preocuparme sobre qué piensan otros de mí, porque estoy tan enamorado de Cristo y Él vale tanto que la verdad es que no me estoy preocupando por eso. Me gusta mucho esa manera de expresarlo. Lleva a que cuando nos traten bien por cuestiones superficiales, como que somos atractivos, que sepáis que alguien ya esta mañana me dijo guapo cuando yo entré aquí. Esto a algunos nos ocurre con frecuencia. No os riáis, esto es serio. Cuando nos traten bien porque somos guapos, o porque somos listos, o porque tenemos cierto trasfondo, o porque tenemos cierta experiencia, la palabra de Dios nos pregunta, ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿Tú cuando naciste decidiste darte a ti mismo buenos genes, buena genética? ¿Tú escogiste en qué familia nacer? Pues entonces, cuando te tratan bien porque tienes estas cosas, no te lo creas. Y cuando nos tratan mal por el color de nuestra piel, o nos tratan mal por nuestras experiencias en el pasado, o nos tratan mal por todas estas otras cuestiones, tampoco nos lo creemos. ¿Verdad? Y vamos a Cristo y le decimos, Señor, gracias que tú me amas tanto que moriste por mí. Y yo sé lo que valgo para ti. Entonces, todas estas cosas superficiales, pues la verdad es que al final pues, son superficiales y no importan de la misma manera. Y entonces Pedro nos dice, pero esto lleva a que no debemos devolver la misma moneda.
cuando se nos trata mal. Versículo 9. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendecid. Esto viene en varios pasajes del Nuevo Testamento, también viene en Romanos capítulo 12, y allí el comentarista John Stott dijo, si devolvemos mal por mal, hemos duplicado el número de males en el mundo. Curioso, ¿verdad? Pero si devolvemos bien, hemos incrementado la cantidad de bien en el mundo. Es curioso la manera de pensarlo, ¿no? Pero esto no es fácil, ¿eh? Fijaros en el texto que Pedro cita del Salmo 34 del Antiguo Testamento, dice que esto requiere en el versículo 10 que refrenemos nuestras lenguas. O sea, eso significa que el impulso está. Algunos sabéis que soy dado de volver rápido, ¿no? De hablar rápido. Esto no es bueno. Yo tengo que seguir aprendiendo con la ayuda del Señor a morderme la lengua. Habla de apartarnos de un camino para escoger otro. Además, bendecir viene varias veces en este pasaje. ¿Eso qué significa, bendecir? Literalmente la palabra es bien decir, o sea, hablar bien de otro. Me he propuesto hace tiempo en la vida, cuando escucho algo bueno acerca de alguien y la persona no está, intentar repetirlo, ¿no? Que corra la voz, ¿no? Si te han dicho algo bueno en cuanto a Andrés, por favor, repítelo mucho. Porque no hay muchos que te hablarán así. Y cuando escuchamos algo malo, en la familia de uno de mis abuelos usaban esta pequeña frase que viene cuando David escucha acerca de la muerte de Saúl y de su mejor amigo Jonathan. En el lamento que él escribe, ¿no? Él dice que no se oiga en Gat, en una de las ciudades de los filisteos. No lo contéis, no sea que los enemigos de Dios lo celebren. ¿Sabéis quiénes hablan peor de los cristianos a veces? Los mismos cristianos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! O sea, ¿a quién estamos ayudando con esto? ¿No? Si has escuchado algo malo en cuanto a alguien, pregúntate 3 cosas antes de repetirlo. 1, ¿estás seguro que es cierto? ¿O te ha venido por terceros? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque un día tendrás que justificar esto delante del Señor de haberlo repetido. ¿Estás segura? 2, ¿es necesario repetirlo? Igual es cierto, ¿pero es necesario repetirlo? Igual no. ¿Vale? Es verdad, ha ocurrido, esta persona ha hecho eso, pero si no tengo que contarlo, pues guárdatelo. 3, ¿es bondadoso la manera en repetirlo? Porque la cosa se puede contar de forma agria o dulce. ¿Qué significa bendecir? Hablar bien de otros. Significa también decir al Señor, Señor, bendice a tal persona. ¿Sabéis? Este es el secreto, para mí al menos, de extraer el veneno, ¿no? O sea, la picadura de la avispa te duele porque te han metido ahí un veneno, ¿no? ¿Cómo extraer el veneno, el dolor, cuando alguien te ha tratado mal? En mi experiencia, lo que más me ha ayudado es estar orando por esa persona. Señor, esta persona ha hecho esto, es verdad, todo el mundo lo ha visto o no lo ha visto. Señor, bendícele. ¿No? Eso hace que conectemos con el amor de Dios para esa persona, porque Dios nos ama y no es porque no sabe lo que tú y yo hemos hecho. ¿No? Necesitamos conectarnos con esa clase de amor que viene de Él. ¿Qué significa bendecir? Hablar bien de esta persona, hablar al Señor pidiéndole su bendición y, en tercer lugar, hablar directamente con esta persona bendiciéndole. Y esto a veces incluye, pues, hablar la verdad en amor. Si tienes algo contra alguien, ¿de quién es la responsabilidad para ir a arreglarlo? Tuya. ¿No?
Y si cuando ocurre a la inversa, o sea, ¿sabéis? En Mateo 5 y en Mateo 18, en una el Señor dice, tú te das cuenta que vienes a hacer una ofrenda y te das cuenta, ¿no?, que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ¿no?, y vete a arreglarlo. En Mateo 18 dice, si tú tienes algo porque otra persona ha pecado contra ti, ves tú. O sea, no importa si tú te percibes como víctima o como aquel que ha cometido ese acto, en los dos casos tú tienes que tomar la iniciativa de ir a coger a esta persona, primero, según Mateo 18, en privado. Siempre va a ser más fácil arreglarlo en privado. Siempre ayuda una pregunta, Andrés, ¿realmente quisiste decir? ¿No? Si la persona niega, dice, no me arrepiento, ahora te voy a decir 3 cosas más. Pues entonces nos llevamos una segunda persona, otro testigo. Mira, esto lo tenemos que arreglar, ¿no? Y si es grave y se necesita, pues para eso también está el liderazgo de la Iglesia. Ahora, a veces, aunque no se ha podido arreglar, pues a veces simplemente vamos a decir, bueno, el Señor ha sido bueno conmigo, yo no se lo voy a tomar en cuenta a esta persona y vamos a tirar para adelante. Pero si tiene una cierta relevancia y gravedad, pues para eso está también el liderazgo de la Iglesia. Y fijaros, estoy hablando de la Iglesia, todo esto ocurre en la Iglesia, pero realmente la gente se insulta en la Iglesia, pues lo siento, pero es verdad. Esto es un hospital, ¿eh? Si esto para ti es nuevo, una iglesia, esto es nuevo, ten muy en cuenta que aquí ¿quiénes vas a encontrar? Aquí vas a encontrar personas enfermas espirituales que se han dado cuenta que están enfermas y que necesitan la sanidad del Señor. Estamos todos en proceso de recuperación. Somos perdonados por Dios, pero a la vez pecadores. Y a veces nos vamos a portar, en vez de conforme a nuestra nueva identidad, descrita en esta carta de Primera de Pedro, más bien con nuestra antigua identidad. No te sorprendas cuando algunas personas cristianas hablan de maneras en las que no deberían hablar, porque son pecadoras, como todos nosotros, en proceso de restauración, ¿no? Pero una preguntita. Si esto es un hospital, ¿qué enfermedad tienes? Porque a veces pensamos que todos los demás son los enfermos. Pero yo no. ¿Sabes de qué pie cojeas? ¿Sabes cuáles son las tentaciones que más pueden contigo? O incluso ni siquiera te has dado cuenta que estás aquí para ser sanada y sanado. Ni siquiera le has pedido al Señor que por medio de tus hermanos y hermanas en la fe te muestren dónde hay que trabajar. O sea, ni siquiera has empezado, ni siquiera te has planteado que para eso estás. ¿Yo? ¿Habéis visto la película Cadena Perpetua? Llega un hombre inocente a la cárcel, ¿no?, y empieza a contar y se ríen. No, aquí todos somos inocentes, ¿no? Si todavía no sabes dónde el Señor está queriendo trabajar en tu carácter, esto es muy fácil, ¿eh? Pregunta a otros. Pregunta a las personas que te quieren. Y en esta iglesia puedes preguntar a los que te discipulan o te pastorean, que con cariño nos ayudaremos mutuamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir así? ¿Esto cuesta? ¿Es difícil? Pues en este pasaje se da 3 razones más. Aparte de que hemos sido llamados a ello, si nadie te lo dijo, estamos llamados a cambiar. Pero es que yo soy así, justo. Ese es el problema, ese es el tema. Que todavía no eres como Cristo. Porque así heredamos la bendición de Dios y la vida eterna. Pues sabéis, este pasaje os lo leí en la Biblia de las Américas porque en negrita han insertado un título, El secreto de la vida feliz. Me llamó la atención. Qué curioso, ¿no? El secreto de la vida feliz. Hay una herencia futura, la bendición de Dios y la vida eterna, y hay la bendición en esta vida.
Te aseguro que cuando lleguemos a la eternidad, estemos delante de Dios, si hiciéramos una balanza y dice, Señor, es que tú me has pedido que yo tuviera que dejar todo esto y que tuviera que asumir todo esto y tú me has dado esto, Señor, hombre, ¿no? ¿Tú crees que va a salir así? Cuando veamos lo que heredamos comparado con lo que hemos tenido que renunciar, diremos, pero esto es una locura. Porque la herencia de quién es la que el Señor te va a dar. No sabes, ¿no? La herencia de Cristo. La herencia que se merece el Hijo de Dios. El autor y príncipe de la vida, el Señor de la gloria. Y este es el camino que lleva allí. Sí, hay que bajar primero para subir allí. Hay que renunciar para después llegar. Pero este camino lleva allí. Y de mientras ya es el camino a la buena vida en esta vida. Es el camino, en este pasaje se le llama el camino de la paz. Se nos llama a buscar la paz. Y se nos dice que si andamos así, los ojos del Señor están sobre nosotros, nos está viendo. Bueno, también nos ve si nos resistimos a este camino. El Señor nos está viendo siempre. Se nos dice que los oídos del Señor oyen a los que andan en ese camino. Está citando el Salmo 34, que es un salmo que alguien en gran necesidad acude al Señor. Señor, tengo un gran problema. Si tú quieres que Dios te oiga en ese problema, anda por este camino. Tercero dice, el rostro del Señor está en contra de los que no andan en este camino. Me recuerda la situación de Balaam en el Antiguo Testamento, que iba a hacer algo que Dios no quería que hiciera, y Dios puso un ángel delante de él, que el asno, el burro, lo podía ver, pero él no. Y él pegaba al burro para quiero avanzar, y el burro le estaba salvando la vida, porque el ángel le iba a matar. Hay mucha gente que anda por la vida y no se da cuenta que Dios está en contra. Y se empeñan en andar en contra de la voluntad de Dios. Esto no lleva a la vida y no lleva a la bendición. Dios nos llama a la buena vida. Después viene este curioso versículo 13 que dice, ¿quién os hará mal si queréis vivir el bien? Y a mí me surge, Nerón, ¿no? Los cristianos querían vivir bien. ¿Quién os hará mal? Dirían, bueno, el emperador para empezar, ¿no? Hay dos maneras de entender lo que Pedro está diciendo en ese versículo. Igual está diciendo, normalmente en la vida, si tú haces el bien, normalmente las autoridades y la sociedad y la familia y tal lo reconocen, pero hay excepciones, cuando hay persecución directa. O es posible que está queriendo decir Pedro, en realidad nadie podrá hacerte mal de verdad. Te podrán matar, pero eso es todo, ¿no? Cristo dijo, no temáis a aquel que solo puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, ¿no? Lo último en este pasaje es que nos dice Pedro que vivir de esta manera es que abrimos oportunidades para el Evangelio, porque despertaremos preguntas a las que la respuesta es Cristo. En alguna ocasión esto se lo he puesto a los jóvenes, ¿no? Nuestra vida como creyentes tiene que girar en torno a Cristo, para que cualquier momento en la vida que te hagan la pregunta ¿por qué?, la respuesta tiene que estar vinculada con Cristo. ¿Por qué te gusta esta serie o la evalúas de esa manera? ¿Por qué usas tus vacaciones de esta manera? ¿Por qué usas tu dinero de esta manera? ¿Por qué tratas a tus padres de esta manera? Y la respuesta es porque Cristo me ha llamado a vivir de esta manera y me lo ha dicho en su palabra. Si tu vida gira en torno a Cristo, todo empieza a ser más fácil para hablar de Cristo, porque en el momento que te pregunten ¿por qué?, pim, 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 ya tirando este hilo te lleva a Cristo. O también sirve la pregunta ¿cómo?, ¿no? ¿Cómo consigues no frustrarte con tus padres?, ¿no? ¿Cómo consigues llegar a fin de mes? ¿Cómo consigues llevar bien tu relación con tu pareja? ¿O cómo es que no te preocupas tanto por tener pareja, ¿no? Estas preguntas para un creyente nos llevan a lo que está en el centro de nuestra vida, o mejor dicho, ¿a quién? Pero sobre todo, en este pasaje, lo que despierta esas preguntas de parte de otros, ¿qué es? ¿Lo habéis visto? Estar siempre listos para dar respuesta, para presentar defensa
cuando os pregunten acerca de vuestra esperanza. Cuando vivimos con gozo, esperanza y amor en medio del sufrimiento, sugiero que otros nos dirán 3 cosas. Qué bien mueren, qué bien aman y qué esperanza tienen. Muchos habréis escuchado que esta semana pasada, el viernes, murió Timothy Keller, un hombre que Dios ha usado para fundar una iglesia en un entorno tan secular como Manhattan. Impulsó que naciera 1000 iglesias, una red grande de iglesias a lo largo y ancho del mundo, cofundador de todos los recursos de Coalición por el Evangelio, autor de 30 libros, marido, padre, abuelo, querido por muchas personas. Dos días antes de morir, su hijo, en Twitter y por las redes, en un mensaje un poquito más largo, recogió estas palabras de Timothy Keller. Estoy agradecido por todas las personas que han orado por mí a lo largo de los años. Estoy agradecido por mi familia que me ama. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado, pero estoy listo para ver a Jesús. No puedo esperar para ver a Jesús. Enviadme a casa. Yo quiero morir así. ¿Sabéis? Toda la vida, en un sentido, es la preparación para la última gran aventura, que es morir. A no ser que Cristo vuelva, ¿no? Todos nosotros vamos a pasar por aquí. ¿Vamos a morir así? ¿Vamos a morir con esperanza? ¿Vamos a morir con amor? ¿Vamos a morir incluso con gozo? Y esto no quita que haya dolor, que haya cansancio enorme. Es difícil morir. Dios no quiso que tuviéramos que pasar por ahí. Pero es posible con Cristo morir así. Y cuando morimos así, la sociedad, digan abiertamente o no, pero dentro de sí mismos, yo creo que ellos ven que el creyente en Cristo muere bien. Y esto siempre ha sido así, porque podemos recoger evidencias de la historia. Antes de deciros de Tertuliano, permitidme que os cite otro de la historia antigua de la Iglesia, Policarpo, pastor en la iglesia de Esmirna, en Turquía, lo que hoy es Turquía, uno de los primeros mártires. Y le llevaron delante de las autoridades romanas y le querían obligar a que él renunciara de su fe. Y él dijo estas palabras que han quedado para la historia. Durante 86 años le he seguido a Cristo y no me ha hecho ningún mal, sino que hasta hoy Él me ha sido fiel. ¿Cómo me puedes pedir que yo blasfeme contra mi Salvador y mi Rey? Y fue ejecutado. ¿No? Durante la historia, incluso en la persecución, los creyentes han muerto bien. ¿Recordáis? Saulo de Tarso vio cómo murió Esteban. ¿Os acordáis sus últimas palabras? Mientras le estaban matando, en el libro de Hechos, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Los creyentes mueren bien. En segundo lugar, aman bien. ¿Sabéis esa cita que viene de la historia de la Iglesia? Mirad cuántos se aman. Sabía que era de Tertuliano, pero no sabía el contexto. Esto me parece muy curioso, porque viene en contexto casi de las ofrendas. Explicando él, esto es casi en el año 195, a la sociedad romana, qué ocurre cuando se reúne la Iglesia. Nos reunimos en asamblea o congregación, oramos hasta por los emperadores, por sus ministros y autoridades, por el bienestar temporal, por la paz general. Aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando desea. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes, bebidas o en despilfarros mundanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres, en ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus fortunas, a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos, a los que trabajan en las minas o están desterrados en islas o prisiones. Pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros
lo que nos atrae el odio de algunos que dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. Durante toda la historia, la sociedad ha visto que los cristianos pueden amarse bien. Y lo último, ¿qué esperanza tienen? En alguna ocasión os he hablado de Francis Collins, uno de los hombres más brillantes. Fue el director principal del proyecto del descubrimiento del genoma humano. Si hoy sabemos cómo es tu ADN, en gran parte se debe a este hombre, junto con un gran equipo de científicos en todo el mundo. Y este hombre era ateo. Cuando no estaba con este otro proyecto, él trabajaba en un centro de investigación sobre el cáncer y lo que hacían muchas veces era, si alguien ya no habían más opciones, pues proponían un tratamiento experimental a ver si acaso pues podía ayudarles, ¿no? Y él en un momento dado estuvo hablando con una mujer y le tenía que decir que ya pues no quedaban más opciones. Habían probado todo lo que podían y él tenía dificultad para acercarse a su cama y tener que comunicarle esta noticia, ¿no? Y cuando se lo dijo, encontró que esta mujer pues reaccionó con total tranquilidad y paz. Y dentro de sí mismo, Francis Collins pensaba, si esta mujer fuera la científica y yo fuera el paciente, yo no estaría reaccionando como esta mujer reacciona. Y empezó a hablar con ella, y era cristiana. Y ella misma le decía, yo sé dónde tengo mi esperanza puesta. Le atravesó. Y él se fue, no os cuento todo el resto de la historia, pero empezó su proceso de búsqueda y por fin encontró a Cristo. Y veis que publicó, entre otros libros, Cómo nos habla Dios. En conclusión, en este pasaje se nos dice que somos llamados. Me pregunto si tú estás escuchando por primera vez que Dios te está llamando. ¿A qué te llama? A arrepentirte. Esto es lo primero, siempre en la Biblia. Siempre el llamado empieza con el llamado a arrepentirnos de buscar nuestro propio camino. Porque todos nosotros, no es porque seas tú, todos nosotros partimos de una postura que dice a Dios, yo no quiero aceptar que tú gobiernes en mi vida. Cristo, en su sermón del monte, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Si Dios está llamando a la puerta de tu vida, responde, síguele, aunque el camino sea difícil. Empieza hablando con Él. Quizás ni siquiera estés segura que sea Dios el que te está creando esto dentro de ti. Él no se espanta. Si tú le dices, Señor, ni siquiera estoy seguro que tú estés, pero si me estás hablando, ayúdame a responder. Gracias por venir a este mundo a morir por mí y ofrecerme una nueva vida en tu resurrección. Perdóname por vivir de espaldas a ti todo este tiempo. Gracias, te entrego mi vida. Así empieza el caminar por este camino. Otros, pues quizás llevas años en el camino cristiano, pero te has dado cuenta que te has apartado un poco del camino, que no quieres permitir que Dios te lleve por alguna situación que es difícil. Todos tenemos que pasar por esos momentos y el llamado es el mismo, de volvernos, de arrepentirnos y dejar que Él nos guíe, fiarnos, porque Él nos ama y nos llevará a la buena vida y a la vida eterna. Que el Señor nos ayude a responder a su llamado. Te devuelvo la palabra, Rubén.